¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Fernando del Rincón. Como siempre le digo, bienvenido a casa, bienvenido a Conclusiones. Mi casa es su casa. Esta noche, como casi todas, ¿no? Digo, tenemos un tema sumamente complejo. El de esta noche particularmente es más complejo. Es más complejo porque son muchas las partes involucradas, porque es un tema muy grave, es el magnicidio. Ayer, si usted vio el programa, tuve como invitado al ministro de Defensa de Colombia, el ministro Molano. Me acompañó ayer por la noche. Por supuesto, estábamos hablando del tema del Clan del Golfo, pero también traje a colación el tema de los militares en retiro capturados en Haití, a quienes responsabilizan del asesinato del presidente Jovenel Moïse, de este magnicidio, por supuesto. Cuando recientemente, el 21 de octubre se capturó al que se encontraba en libertad, al único de ellos que se encontraba en libertad, en este caso fue en Jamaica, y le estoy hablando de Antonio Palacios, quienes consideran algunos que es la pieza clave. Yo ya había tenido comunicación, y esto se lo quiero decir abiertamente, yo ya había tenido comunicación con familiares precisamente de estos militares en retiro. Habíamos estado intercambiando información y ayer precisamente le expuse parte de esta misma información en un documento, en una carta que me envían al ministro Molano, al ministro de Defensa, para que respondiera a algunas de las inquietudes o de los reclamos, porque son varios los reclamos que hacen los familiares de estos militares en retiro, a quien, y ojo, se lo quiero decir muy claro, los responsabilizan del magnicidio, por supuesto, pero hasta el día de hoy no ha habido una sentencia. Hasta el día de hoy se debe y se debería, por cualquiera de las partes, se deberían considerar inocentes hasta demostrar lo contrario. Y este punto es muy importante. Hay medios y hay personas que los han prácticamente sentenciado sin que legalmente exista una sentencia. Aún hay muchas versiones, hay versiones encontradas, hay versiones confusas, hay declaraciones que más que aclarar, complican. Pero hay otras realidades que los familiares están viviendo, otras realidades y otras informaciones que los familiares reciben. De todo esto, ¿qué se puede comprobar? Es una gran pregunta, porque tampoco es que exista una amplia facilidad de acceso a los detenidos, de acceso a los militares en retiro en Haití, desde el punto de vista país, es decir, las condiciones de reclusión, lo que pasa en Haití. Usted sabe, Haití es un desastre, imagínese usted, si estoy hablando del magnicidio de Jovenel Moïse, y por un tema también de representación diplomática. Esto también hace mucho más difícil que haya un contacto directo con ellos por parte del gobierno colombiano. Y la representación legal es otro de los puntos muy importantes. Representación legal para ellos. Este es otro de los temas que se ve complicado. Ayer me lo explicaba de alguna forma el ministro Molano, hoy lo vamos a recordar. Yo le prometí a la familia, a las familias, a quienes me van a acompañar el día de hoy, yo les prometí que iba a extenderle sus preocupaciones y reclamos al ministro Molano. Así lo hice y tenemos las respuestas del ministro Molano, que hoy mismo se las voy a exponer a los familiares. Así que ponga mucha atención, porque el tema en sí es sumamente complejo y grave. Vamos a iniciar entonces, si le parece. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Detenidos HTI, de Haití, por supuesto. Conclu Detenidos HTI, esa es la etiqueta, Conclu Detenidos HTI, el hashtag. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Pues mire, prácticamente nada, casi no hay avances. Esto es gravísimo, ¿no? Es un magnicidio de lo que estamos hablando. Debería haber una celeridad tremenda para solucionar esto. Pero prácticamente no hay nada. Casi no hay avances en la investigación por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Por ahora solo se espera que el último detenido, al que le estaba mencionando, exmilitar colombiano capturado en Jamaica, en Kingston, para ser exacto, sea extraditado hacia Puerto Príncipe para ser interrogado. Él y su abogado
pretendían, tienen la intención, quisieran que fuera trasladado a Colombia y bajo resguardo poder dar su parte, ¿no? O, en su defecto, que lo trajeran a los Estados Unidos. El abogado alega que traerlo a los Estados Unidos es porque pues esta empresa de seguridad que los contrata está basada aquí en los Estados Unidos. Pero al parecer esto no va a ocurrir, es decir, ni a Colombia ni a Estados Unidos. Parece que va directo a Puerto Príncipe, allá en Haití. Se trata de Mario Antonio Palacios Palacios, buscado, por supuesto, por cargos de intento de asesinato, robo a mano armada y asociación con delincuentes, según la alerta roja de Interpol, ¿ok? Vamos a escuchar al director de la Policía de Colombia, que es Jorge Luis Vargas Valencia. Ponga atención. La Oficina Central Nacional de Interpol, Jamaica, en Kingston, notificó a la Policía Nacional de Colombia, Interpol, si teníamos algún requerimiento judicial acerca del ciudadano Palacios Marco. La respuesta fue no. En Colombia no hay ningún proceso contra esta persona. De igual manera, se nos informó a través del sistema I-24 que posterior a este requerimiento que se nos hizo, llegó circular roja proveniente de Haití, Puerto Príncipe, en donde se requiere la captura a nivel mundial de esta persona. Fuimos notificados ya de la captura del señor Palacios. Lo que procede ahora, de acuerdo con el convenio de Interpol, es los trámites de extradición hacia Haití. Ahí está, ¿no? De acuerdo a lo que procede por la relación con Interpol. Palacios es entonces uno de los 19 colombianos que han sido detenidos con relación al asesinato de Moïse. Según publicó la policía de Haití en su cuenta de Twitter, Palacios es un hombre peligroso que forma parte del grupo mercenario que mató al mandatario de 53 años. Ahora, recordemos que Moïse, que asumió el cargo en 2017, fue asesinado a tiros en su casa. Esto fue en julio pasado, julio de este año. Y en este ataque su esposa resultó herida. Hasta ahora, este grupo de colombianos ha surgido como el principal sospechoso, aunque todavía no hay cargos, ni condenas tampoco por el caso. Y precisamente por esta situación, un grupo de familiares de los exmilitares, de los militares retirados colombianos detenidos en Haití, han enviado cartas, muchísimas cartas, pidiendo que se involucren, pidiendo que haya más apoyo, que haya más monitoreo, que haya más supervisión. ¿A quién? A muchas figuras. ¿Como quiénes? Al presidente de Colombia, Iván Duque, a la canciller Ramírez, a Luis Almagro de la OEA, a organismos como la DEA, como la CIA, el FBI, Interpol. A todos ellos les han mandado cartas. Ellos afirman que, si bien algunos de los militares retirados que viajaron a Haití sabían a qué iban, hay otros que no, que fueron engañados. Escuche. Tengo conocimiento que la señora canciller y vicepresidente tuvo reunión con ellos. Hemos hecho diferentes esfuerzos y es muy importante entender, nuestra decisión siempre es apoyar a nuestros militares activos y también a los retirados o veteranos, siempre, en la medida de que la legalidad nos lo permita. Desafortunadamente, la complicación que hemos tenido es que en el caso de Haití están siendo juzgados por un delito fuera del servicio, un delito que corresponde a su propio responsabilidad, más allá de si que no tuvo una relación directa con la prestación del servicio militar, es su actividad privada y eso implica varias limitaciones para tratar de buscar un apoyo. Cualquier ciudadano colombiano tiene un apoyo jurídico a través del consulado en cualquier parte del mundo, así está involucrado en algún proceso penal o judicial y esto es lo que ha buscado activar nuestra Cancillería con el cónsul honorario que existe en Haití. Varias comunicaciones se han tenido al respecto. Esas son declaraciones de ayer por la noche del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. Hoy, 12 de estos familiares son mis invitados, además del abogado precisamente. Así que vamos a iniciar, si le parece.
Le doy la bienvenida a Milena Carmona, es familia del subteniente retirado Alberto Carmona, y también la acompaña Yaneline Carmona. Yaneline Carmona es la mamá del subteniente en retiro Alberto Carmona, por supuesto, igual que Milena Carmona, familiar, le repito, del subteniente retirado Alberto Carmona. Me acompaña también, lo voy a ver en pantalla, al abogado de la mayoría de los militares en retiro detenidos en Haití, que es Nelson Romero. Bienvenidos, gracias por acompañarme, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. A través de Milena estuvimos manteniendo esta comunicación en la cual pues me comunicaba, me compartía varias de las inquietudes, varias de las molestias, varios de los reclamos que había para el gobierno. Milena, ayer tuve la oportunidad, te alerté que iba a estar hablando de este tema con el ministro de Defensa, Diego Molano, y mi pregunta es, a las respuestas que dio, que vamos a recordar algunas de ellas más tarde, el ministro Molano, ¿te sientes satisfecha? No. Bueno, en primer lugar, Fernando, muchas gracias. Como te lo manifesté anoche y todos estos días que hemos tenido la oportunidad de comunicarnos, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Esto es de vital apoyo para nuestras familias, nuestros militares detenidos en Haití injustamente, como siempre lo hemos dicho. No me siento satisfecha y para mí realmente pues son mentiras. Son mentiras, nosotros entendemos que ellos salen a decir lo que deben decir para que esté bien. Pero es cierto que se haya sentado con nosotros a hacer una reunión, a buscar alternativas, de la noche lo dijo. Hemos hecho desde el primer día de esta situación, hemos buscado todas las alternativas posibles. Sinceramente yo no he recibido ninguna. La mamá del teniente Heiner Carmona tampoco, ninguna de las esposas de los fallecidos tampoco. Entonces no sé cuáles son las alternativas que ha buscado, porque eso no es cierto. En cuanto al tema de acompañamiento a las familias, tampoco. Claramente nunca ha habido una reunión. De hecho, la única vez que vimos a la doctora Marta Lucía fue un día que se hizo un plantón en Bogotá, al frente de la Cancillería, y casualmente ella, digamos, se tropezó con nosotros, por decirlo así, porque no estaba en su agenda la reunión. Entonces ella dice que en un momento nos va a saludar. Pues nosotros no íbamos a saludarla. Acudimos a esta persona porque en la posición en la que ella está, ella maneja la Cancillería, pues es la única a la que consideramos nos pueda ayudar acá en Colombia, por decirlo, el ministro. Pero eso no es cierto, nada de eso ha sido cierto y eso nos ha ayudado. Y como te lo dije anoche, claramente ellos nos han dejado solos en todo esto porque han sido los primeros en salir a condenarlos. Desde el momento en que suceden estas cosas, ellos fueron los primeros en condenarlos. Nunca les han dado el beneficio de la duda y nunca les han dado la presunción de inocencia que todo ser humano tiene derecho. Quiero traer algo a colación que es importante porque el propio presidente Iván Duque, Milena, y estoy seguro que conoces estas declaraciones, habla de que es posible que algunos de ellos hayan sido engañados. Es decir, allá hay un reconocimiento por parte del gobierno de Colombia, no dice nombres específicamente, pero de la posibilidad de que hayan sido engañados en el momento de la contratación, en el momento de la operación. Creo que este es un punto importante que debemos rescatar, lejos de todo lo que me estás diciendo, que te lo respeto, por supuesto, y que ayer de alguna forma el ministro Molano trataba de explicar el por qué no se pueden hacer las cosas. Quiero preguntarle, antes de pasar con el abogado, quiero preguntarle a Yaneline Carmona, que es la mamá del subteniente Alberto Carmona, si usted sabe algo de su hijo, señora. Muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecerles por este espacio. Efectivamente, yo soy la mamá del subteniente Heiner Alberto Flores, detenido injustamente en Haití. Lo único que he sabido de mi hijo es por medio de cartas y ha sido gracias a las visitas que ha hecho el cónsul, que se encuentra allá en República Dominicana,
Él es el único que ha tenido acceso allá para visitarlos, pues cada vez que puede. Antiguamente iba en ocasiones 2 veces por semana, después una sola vez y así cuando se ha podido, pero es la única persona que nos ha ayudado, con mensajes de ellos, cartas, obviamente. El doctor Julio Santa. Julio Santa, ¿no? Julio Santa, está hablando del cónsul, Julio Santa, correcto, sería él el que les estaría apoyando. ¿Qué le ha dicho? Dígame algo importante que haya que resaltar y rescatar de algunas de las cartas que ha recibido de su hijo. Pues sinceramente, o sea, él nunca me ha hablado de ese tema. Lo único que me dice es que sigamos en oración, que nos mantengamos en oración, que Dios está orando y que él está muy convincente y está seguro de que, obviamente, como todos, pues nosotros, de que ellos van a regresar muy pronto a Colombia. Pues ese es un punto espiritual, el que siempre hemos mantenido como familia, y él como mi hijo, que me ha dado la fortaleza por medio de sus cartas. Obviamente fue una situación que él nunca pensó que no fuese a pasar, y en mi vida tampoco, porque él se fue desde acá con una ilusión, con muchos sueños. Y ese día que él recibió esa llamada, él se sentía muy feliz esa noche, ese 2 de junio, como a las 11 de la noche. Él me dijo: mami, ya me salió el proyecto, ya me salió el trabajo, eso es un regalo de Dios, esto me lo dio Dios, su mamá, ya mañana viajo, ya vamos a cumplir todos nuestros sueños, porque él es mi hijo y él es una persona entregada a su familia. Sinceramente me he sentido tan mal, tan destruida por los medios de comunicación, por lo que han salido a hablar, que los han tratado de mercenarios, de asesinos. Mi hijo no es ningún asesino. Mi hijo es un gran ser humano. Investiguen. Es más, al gobierno, su hoja de vida. Es un gran hombre, es una excelente persona. Dígame, señora Yaneline, me tengo que ir a la pausa, pero brevemente, dígame, cuando su hijo le dijo: ya me salió el proyecto, y estaba tan contento, ¿de qué le dijo a usted que era el proyecto? ¿Qué iba a hacer? Específicamente él me dijo: eso es este regalo me lo dio Dios. Él está contento porque eso es una empresa que es directamente con Estados Unidos. No me dijo el nombre, solamente él me dijo así, que era directamente con Estados Unidos, que él iba a ir a prestar la seguridad y como escolta de un presidente. Esas fueron sus palabras esa noche, ese 2 de junio. Escolta de un presidente, le dijo a usted, que iba como escolta de un presidente. Voy a marcar pausa, si me lo permiten, Milena, Yaneline, abogado Nelson Romero. Regreso para continuar con esto y escuchar su testimonio, además de recordar las cosas que me respondió ayer el ministro de Defensa, el ministro Molano, acerca de esta situación. Ya regreso. Estoy de vuelta, me acompaña Milena Carmona, familiar del subteniente retirado Alberto Carmona. También me acompaña su mamá, Yaneline Carmona, la mamá del subteniente retirado Alberto Carmona. Y me acompaña el abogado de varios de los militares en retiro en Haití, detenidos en Haití, Nelson Romero, quien también es exmilitar, por cierto, quiero decirlo. Abogado, buenas noches, bienvenido. Voy a hablar un poco con usted, si me lo permite. Gracias por la entrevista. Buenas noches. Dígame una cosa, abogado, ¿por qué esta solicitud o esta intención de que Antonio Palacios fuera llevado, que parece que no va a ocurrir obviamente, llevado a Colombia o a los Estados Unidos? Su testimonio puede ser clave en este caso. ¿En Haití no creen tener las garantías? ¿No puede dar el mismo testimonio en Haití que en Colombia o en los Estados Unidos? No sería posible que lo diera pues fincados en los hechos que hemos observado. Yo hablo como abogado alejado de los sentimientos que cobija a estas familias con su dolor, porque precisamente esa es mi función, tratar de mantener el polo a tierra, por decirlo de alguna forma, con el dolor de estas familias. Pero es que hemos visto
que lo que pasó desde el 7 de julio no ha tenido ninguna respuesta jurídica ni política con respecto a los que están detenidos, a los que finalmente los intentaron asesinar, antes de no capturarlos, sino asesinarlos. Y si desde el 7 de julio están detenidos y hasta este momento no han sido llevados a un juicio, no tienen un juez natural, no tienen un abogado, no tienen un defensor siquiera de oficio, entonces no podríamos pretender decir que entonces que a Palacios sí se lo van a colocar. Las declaraciones que hemos visto y hemos escuchado por los medios, pues de acuerdo a lo que hemos conocido en las cartas de algunos familiares, pues son unas manejadas, maniobradas o manipuladas por algunos medios, no son ciertas o no tan ciertas, por decirlo así. Otras, las primeras declaraciones fueron bajo tortura. Los testimonios son los mismos cuerpos de ellos que fueron torturados y fueron condenados a vejámenes y malos tratos con el fin de diezmar su posición. Entonces, si todas las declaraciones que hasta este momento déjeme interrumpirlo ahí. Perdón. Tranquilo. Déjeme interrumpirlo ahí, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. El tema de las supuestas torturas. Yo sé que han hecho la denuncia, muy detallada, por cierto, de ciertas de las presuntas torturas. Pero yo quiero preguntarle, ¿hay registro de esto? Es decir, ¿hay forma de comprobar esto en una corte de ley? ¿Se tienen los elementos forenses para poder demostrar que han sido torturados? El problema es cuando usted sabiamente lo dice, elementos forenses. Existen las declaraciones de ellos mismos, existen las cicatrices de ellos mismos, existen las cicatrices en los cuerpos, existen unas imágenes en las que ellos están sangrando, existe el estado de deterioro físico que tienen ellos en este momento. Pero forense no, porque eso ya es lo expediría un médico forense y pues como lo tenemos claro, toda la cadena de enlace jurídico está a merced del primer ministro y los gobernantes de este momento, que pues por lo que vemos, si no tienen nada que ver, no podría decirlo como abogado, tampoco han hecho nada por evitarlo. Entonces, precisamente, una de las familiares que pudo verificar, el señor cónsul, ha verificado que efectivamente estaban heridos, unos con una herida grave en una pierna la primera vez que fue, con heridas en la cabeza, en el cuerpo. Entonces, el mismo cónsul honorario fue y observó que estaban heridos y estaban maltratados. Inicialmente, el primer mes, estuvieron detenidos en una jaula que les crearon a ellos, porque no era en la cárcel, no era en una penitenciaria, sino en un centro de policía de 6x12 más o menos, que estaban todos y en el piso. Entonces son muchas cosas que muestran que efectivamente han sido torturados. Y volviendo al tema principal de la pregunta, el señor Palacios para nosotros y para este humilde servidor como abogado, sería la joya de la corona, porque es la única persona que hasta este momento no ha sido torturado ni está bajo ninguna presión para que pueda dar las declaraciones reales de lo que se presentó, de lo que vio, de lo que observó y en lo que participó. Por eso en el criterio de este servidor... O sea que usted presume, que algunas de las declaraciones que se han dado por parte de los militares en retiro detenidos en Haití serían bajo coerción, es decir, falsos testimonios forzados. Sí, no es que se presuma, es que eso es cierto. Es cierto porque en algunas de las cartas que le han enviado a los familiares les han dicho que lo que ha salido por los medios no es lo que ellos han dicho ni como lo han dicho, y que han sido bajo presiones algunas cosas que han declarado o que han dicho. Y bajo esos parámetros, pues vemos incluso la primera visita que hizo el señor vicecanciller a Haití, que las cartas que escribieron las escribieron estando rodeados de 6 policías, o sea que no tenían y esposados incluso por parejas. Entonces, pues desde ahí se ve con claridad que no existe la posibilidad de una transparencia en lo que puedan decir. Aparte de eso, las cartas que salen y entran, pues tienen que ser primero
leídas por las autoridades de allá, y entonces pues seguramente no podrán decir y expresar realmente todo lo que sienten, porque pues estarán con el temor de poder ser asesinados más rápido de lo que se piensa hacer, porque se han presentado intentos de asalto a la penitenciaría, y eso pues impide la realidad, una expresión real. Entonces, por eso nosotros pensamos que Palacios debería ser llamado o llevado a Estados Unidos como testigo protegido, para que él pueda, siendo un delito tan grave, porque no estamos hablando frente a un homicidio, estamos hablando frente a un magnicidio. Claro que no, es un magnicidio, es claro. De un país que es asesinado. No se puede tomar esto como un homicidio cualquiera, es una cosa impresionantemente grave a nivel mundial, porque es el homicidio de un presidente. Pero entonces resulta que jurídicamente nosotros no vemos que Colombia ni Estados Unidos, que también está involucrado, porque hay que mirarlo con claridad estas cuestiones, le han puesto atención a esta situación. Colombia no ha tenido ninguna atención real sobre este proceso y sobre estos detenidos, porque independientemente de lo que diga el señor ministro, no es cierto, se lo digo con conocimiento de causa, porque he estado en la mayoría de las reuniones que han presentado. El señor ministro, nosotros le escribimos al ministro de Defensa y él nunca nos ha querido recibir. Él no ha querido recibir las familias, nunca las ha recibido. Entonces, ¿cómo dice que están haciendo lo que pueden, si ni siquiera un acto humanitario de recibir a las familias lo han tenido? Entonces, eso es una mentira muy, muy grave, decir que están haciendo lo que se puede y que ellos... sí. Perdón, abogado, perdón que lo interrumpa, déjeme marcar pausa. Regreso y en cuanto regrese, vamos a escuchar las declaraciones que hacía ayer el ministro Molano, para que me den su punto, por supuesto. Milena, también Yaneline Carmona, la mamá del subteniente en retiro Alberto Carmona, detenido en Haití. Y usted también, abogado, lo invito a que reaccione a esto que me decía ayer el ministro Molano. Hago una pausa y regreso para escuchar. Dicen que nadie del gobierno, ni la Cancillería, ni nadie se ha sentado con ellos para buscar posibles alternativas, pero que salen a los medios a decir que les hacen acompañamiento y que eso es falso. ¿Qué responde a esto? Yo tengo conocimiento que la señora Canciller y vicepresidente tuvo reunión con ellos. Hemos hecho diferentes esfuerzos y es muy importante entender, nuestra decisión siempre es apoyar a nuestros militares activos y también a los retirados o veteranos, siempre, en la medida de que la legalidad nos lo permita. Desafortunadamente, la complicación que hemos tenido es que en el caso de Haití están siendo juzgados por un delito fuera del servicio, un delito que corresponde a su propio responsabilidad, más allá de si que no tuvo una relación directa con la prestación del servicio militar, es su actividad privada, y eso implica varias limitaciones para tratar de buscar un apoyo. Cualquier ciudadano colombiano tiene un apoyo jurídico a través del consulado en cualquier parte del mundo, así está involucrado en algún proceso penal o judicial, y esto es lo que ha buscado activar nuestra Cancillería con el cónsul honorario que existe en Haití. Varias comunicaciones se han tenido al respecto. Hemos explorado varias posibilidades, inclusive el defensor del pueblo ha buscado utilizar mecanismos internacionales para tener defensorías públicas. Desafortunadamente solo aplican para casos en Colombia. Estoy de vuelta. Veía por mi señal interna la reacción en cámara de Milena Carmona y Yaneline Carmona. Yaneline es la mamá del subteniente Alberto Carmona, en retiro, detenido en Haití, por supuesto. Milena, te veía que movías la cabeza diciendo no a esto que escuchábamos por parte del ministro de Defensa de Colombia. ¿A qué es que dices no? A todo lo que él dice. Realmente me sorprende mucho la capacidad de mentir. Eso es falso, totalmente falso, de principio a fin. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, nunca el ministro, ni la canciller, ni el mismo presidente, con todo el respeto nuestro hacia ellos, les ha interesado este tema. Nunca nos han permitido una reunión, nunca nos han preguntado como familias cómo estamos, nunca nos han dicho absolutamente nada al respecto, porque a ellos y al gobierno sencillamente la vida de nuestros seres queridos no les interesa. Eso está más que claro. Ahora, ¿a qué punto voy con esto? Y sí, bueno, tú dices que yo me voy a la cabeza porque es aterrador todo lo que el ministro dice.
con todo el respeto que él se merece, pero me parece tremendo que él salga a decir cosas que ni siquiera él ha hecho. Yo creo que él no ha leído ni una sola de las cartas que con tanta insistencia le hemos enviado. Cuando nosotros solicitamos una de las primeras cosas, porque pues este tema es atípico para nuestras familias, o sea, ninguno de los 22 familiares, de las 22 familias de estas personas, que son los 18 detenidos, el señor Palacio en fuga y los 3 asesinados, están acostumbrados a estas cosas. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, no sabemos qué hacer. Y lo primero que acudimos es a la Cancillería a decir, por favor, ayúdenos con un abogado para que los pueda defender. A hoy no tienen abogado, claramente. Claro. Y la Cancillería, ¿qué nos dice? El abogado le corresponde a usted, a nosotros no nos corresponde para nada. Búsquelo usted. Cuando hablamos con ella, directamente, no obviamente con la Canciller, porque pues con ella ni siquiera se ha podido hablar, con una de sus intermediarias o asistentes, ¿qué dice esta persona? Dice, no podemos conseguirlo, consíganlo ustedes, porque si no nos tocaría conseguirle abogado a los 25.000 colombianos que hay presos en el mundo. Entonces a mí me parece que eso no es una respuesta coherente, ni de acompañamiento es nada. Perdón. ¿Señor? Perdón, Milena, que te interrumpa. Aquí hay un aspecto legal muy importante que quisiera preguntarle al abogado brevemente, Nelson Romero, porque quiero dar la bienvenida a otra invitada. Lo dicen y lo dicen bien. ¿Por qué el acompañamiento es diferente o prácticamente nulo? Porque actuaron en calidad de privados, es decir, no actuaron en calidad de miembros de la Fuerza Armada. Es una acción y una contratación de un civil más. Esto es una razón de peso para que, como dice el gobierno, no se tengan que hacer responsables directamente de ellos, ¿correcto, abogado Romero? Sí, es cierto, pero aquí hay otras connotaciones, o sea, la pregunta de plano toca decir sí y no hay discusión, pero hay otras connotaciones importantes que hay que entender, que el señor presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares activos y veteranos o retirados. El ministro de Defensa es el segundo comandante en jefe de los activos y los retirados, y estas personas que están allí son retirados, o sea, hacen parte de la estructura de que ellos de una u otra forma tienen, claro. Nosotros los pensionados, los retirados de las fuerzas militares, seguimos teniendo cordón umbilical con las fuerzas militares hasta que morimos. El señor ministro en su alocución dice que los cónsules tienen una función de apoyo jurídico, pero eso no es cierto, Si la tuviera, estarían actuando, pero aquí no existe esa coordinación ni esa cooperación. Diferente sí, es claro, que son unos particulares, como él lo está diciendo y como usted lo está diciendo, en un acto particular, pero aquí hay que tener en cuenta las siguientes cosas. Sí. No, la ley no es plana, la ley es de interpretación y se interpreta de acuerdo como uno le interese. Aquí nos vemos que está interpretando la ley de acuerdo a cómo el gobierno le pueda sacar el cuerpo a las responsabilidades que le corresponden en este caso. Primero, son connacionales colombianos que están actuando, y si usted lo ha escuchado y usted lo ha dicho hoy aquí en esta entrevista, exmilitares colombianos, están hablando de la imagen de una institución castrense como las fuerzas militares, y, y que queden bien o que queden mal, es una legalización de la imagen de la institución militar castrense. Y segundo, es la imagen de Colombia, es que estamos hablando de la imagen de Colombia, de colombianos que están matando a un presidente, por Dios, es que es una imagen mundial de Colombia, de las fuerzas militares y de los colombianos. Es que no es una connotación como cualquier otra. Eso, entonces, finalmente, aunque no pudieran colocar yo ayer le preguntaba. No tuvieran el rublo, sí, aunque no tuvieran el rublo para que pagaran el abogado, sí es importante que se hicieran los trámites correspondientes para impulsar, por lo menos, por medio de presión de la Cancillería, de la Presidencia de la República, los buenos oficios, la diplomacia, para que Estados Unidos, Francia, los países que sí tienen dominio, puedan impulsar que se adelante un debido proceso. Es que nosotros no estamos diciendo que lo saquen ni los declaren inocentes, no, que les lleven un debido proceso, pero en el debido proceso lo primero que se analiza es la presunción de inocencia. Déjeme
Abogado Romero, lo voy a interrumpir. Voy a marcar pausa. Quiero dar la bienvenida después de la pausa, y me van a disculpar, a Carolina Bonilla. Carolina Bonilla es esposa del sargento viceprimero retirado Ángel Mario Yarse. ¿Por qué es tan importante? Que hay un tema, audios que han salido, otros que los han confirmado por parte de las propias autoridades colombianas. Sin embargo, hay familiares que dicen, no reconocemos las voces. Voy a hablar con ella acerca de un audio que precisamente cita a Ángel Mario Yarse. Esto fue un audio de la revista Semana, que publicó la revista Semana. Quiero saber qué me dice Carolina Bonilla en un momento. Ya vengo. Estamos de vuelta, siguen conmigo Milena Carmona, Yaneline Carmona, que es la mamá y familiar del subteniente Alberto Carmona, detenido en Haití. Por supuesto, también me acompaña el abogado de varios de estos militares en retiro, Nelson Romero. Pero ahora le quiero dar la bienvenida precisamente a Carolina Bonilla. Carolina Bonilla es la esposa del sargento viceprimero en retiro, Ángel Mario Yarse. ¿Por qué es tan importante el tema de Ángel Mario Yarse? Hay un audio que publica, hay varios audios, quiero decirle, contradictorios, ¿no? Este audio de Ángel Mario Yarse, publicado por la revista Semana, dice, prácticamente se lo voy a resumir para escucharla a ella, que lo que iban a hacer era cuidar personajes, estar en primera línea, o cuando el presidente vaya a hacer un movimiento. Eso es lo que le explica precisamente el sargento viceprimero Ángel Mario Yarse a su esposa. Y hay otros audios que, en supuestas declaraciones, publicados por otro medio, en este caso Caracol, que dicen todo lo contrario, supuestamente a confesión de parte, que les habrían dicho que tenían que matar al presidente. Una completa contradicción, ¿no? Y hay familiares que dicen, no reconozco los audios. Carolina Bonilla, bienvenida. Gracias por acompañarme. Este audio de Revista Semana, publicado, ¿usted lo ha escuchado? ¿Reconoce la voz de su esposo? Buenas noches. Sí, señor, claro, por supuesto. Yo reconocí la voz de mi esposo. Es donde él hace saber que ellos lo que van a hacer es prestar seguridad, primera o segunda línea de seguridad para personas importantes, sea el presidente o algunas personas que puedan viajar al país. Pues tenemos conocimiento que el país el orden público es un poco delicado allá. Entonces, la idea era ellos prestarle seguridad a esas personas. Eso es el conocimiento que se tenía de lo que ellos iban a hacer allá. Con respecto a los otros mensajes que han salido por otras cadenas, bueno, no sé cómo consiguieron ese tipo de información, porque pues, nunca dan explicaciones de cómo. Entonces, sí es un poco dudoso la forma en que lo hayan conseguido, y pues no sé si pudo o no haber sido editado, o bueno, no sé, porque pues yo tengo la claridad y la certeza de la inocencia de mi esposo y de la inocencia de los compañeros que están allá. Sé que ellos no harían nada que lastimar a sus familias. Sé que mi esposo no hace ni haría ninguna de estas cosas de las cuales se le están acusando. Confío plenamente en él, creo plenamente en él. Entonces, creo y sé que lo que ellos estaban haciendo era para prestar seguridad, no para ir a asesinar o de mercenarios o todo lo que se les ha acusado. ¿Lo pudieron haber engañado, Carolina? ¿Usted cree que lo pueden haber engañado? Pues realmente, si es para ir a asesinarlo, sé que no, porque en algún momento mi esposo tenía que haberse dado cuenta y sé que él no lo hubiese hecho. Pero pues sé que ellos en este momento están allá en un plan que nadie sabe, o las personas que saben no se atreven a decirlo, no sé qué pasa. Las investigaciones que hizo el FBI, pues no sé hasta dónde han transcurrido. Me imagino que ya debieron haber dado algún tipo de resultado. Ya vamos para 4 meses que no se sabe nada. Estados Unidos estuvo inmerso en estas investigaciones y pues no sale nada a la luz.
no se abre un juicio, no se abre un caso, no dicen son culpables, son inocentes. Entonces, pues es como especular mucho sobre esta situación. Si fueron engañados o no, pues no sé decirle, para mí, pues no sé decirle si fueron engañados, pero sí ya debieron haber presentado las pruebas, si son culpables que los acusen, y si son libres, pues entonces que los dejen inocentes, porque pues son 4 meses ya que llevan en esta situación y prácticamente que llevan en esta situación. Y Sí. ¿dónde están todo lo que han recopilado? ¿Dónde están los testimonios, los teléfonos de ellos? Deben tener demasiada información. Lo ha dicho a la perfección. Lo ha dicho a la perfección Carolina Bonilla. Quiero cerrar con esto porque ya no tengo tiempo, pero lo ha dicho a la perfección Carolina Bonilla. Justo proceso. Si son culpables, que lo digan. Si son inocentes, también que lo digan. Me tengo que despedir. Quiero agradecerles a todos que me hayan acompañado. Muchísimas gracias, Milena. Muchísimas gracias, Janeline. Muchísimas gracias, Carolina. Abogado también, Nelson Romero. Gracias. Tengo que despedirme. Estamos en comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón. Si no lo veo en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana.